le piden, en la medida que le exigen, tanto el profe como el estudiante. Bueno, una vez entrado en materia, vamos a hablar del examen oftalmológico. ¿Quién de aquí nunca ha ido a una evaluación oftalmológica? Nunca ha ido a una evaluación oftalmológica. La clase de hoy es una manera introductoria de cómo nosotros organizamos una consulta. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en una consulta oftalmológica? ¿Por qué creen ustedes que el médico venezolano, y seguro ustedes conocen médicos venezolanos, algún familiar o algún conocido que se ha ido a otro país, por qué creen que le va bien en general? No a todos, pero en general. ¿Por qué el médico venezolano es reconocido? No porque es el que sabe más, no porque es el que es más brillante, porque no. El que sabe trabajar con otros recursos. Y porque se acerca al paciente. Porque el venezolano es intrépido de naturaleza. Nosotros somos intrépidos, Nos gusta, mire, ¿y tú qué juegas? ¿Y tú qué haces? No, ¿y qué tienes tú? O sea, nos gusta conversar. En los otros países, la medicina es tan rígida, tan rigurosa, que tu atención al paciente es en base a tiempo, literalmente. O sea, lo que estoy diciendo no es mentira, es así. O sea, tú tienes un paciente, entra un paciente a las 10, y a las 10:10 ya tienes que tener otro paciente, porque eso está contabilizado desde el punto de vista administrativo. Entonces eso no le da tiempo al médico de conversar, y así se entrena, y así el paciente también sabe que el médico te va a ver 10 minutos, y en 10 minutos no puedes hacer absolutamente nada. En cambio acá, más adelante, tú conversas, si tú no la silla para atrás, si tú no la silla para atrás, es que tú te echas la silla para atrás y te pones a conversar con el paciente. Eso me lo decía a mí un doctor muy reconocido, pediatra, que se llama doctor José Francisco, que una vez fue paciente mío, bueno, fue paciente mío varias veces, pero él me dijo, doctor, usted tiene el síndrome de la silla para atrás. ¿Qué significa la silla para atrás? La silla para atrás es, tú estás en tu consulta y haces así. Estás dispuesto a escuchar al paciente, estás dispuesto a conversar con el paciente. Y aunque uno no tenga la respuesta terapéutica, el hecho que a ti te den la palmadita, el hecho que tú converses, el hecho que tú te manifiestes interés en el paciente, para el paciente es un aliciente, para el paciente es una ayuda. Entonces no pierdan eso, muchachos, porque eso se forma, así nos formamos los médicos venezolanos. Independientemente que algunos se gradúen suma cular y otros se gradúen suma dificultad. La base de la actividad médica del venezolano es así, es conversar. Y cuando yo les digo conversar, me refiero a la anamnesis. La anamnesis es un interrogatorio, ustedes lo saben muy bien. Ustedes, cuando se nos siente un paciente al frente, es como un rompecabezas, donde todas las piezas están perdidas. Y uno tiene que comenzar a armar las piezas. Y uno comienza a armar las piezas justamente con el interrogatorio. Antes de poner el estetoscopio, antes de poner el oftalmoscopio, antes de poner el otoscopio, antes de sacar la sangre, antes de mandar los rayos X, primero la anamnesis. Y en la medida que uno interrogue al paciente, uno va a recabar información. Y eso funciona en todas las especialidades, en todas. Entonces, tómense su tiempo en interrogar. Aunque ustedes crean que están preguntando estupideces, a lo mejor esa estupidez el paciente cree que uno está preguntando, a lo mejor es un dato importante para recabar información y ir armando nuestro rompecabezas. Y otra cosa importante que yo siempre le digo a los alumnos, sentido común. De lo general a lo particular. Lo más frecuente a lo menos frecuente. Y eso también lo tienen que aplicar ustedes en su vida diaria. Muchas veces les va a llegar paciente complicadísimo que ustedes no tienen ni idea de lo que es. Entonces, mientras uno se está devanando los sesos, tratando de averiguar, investigar e imaginarse qué puede ser lo que tiene el paciente, a lo mejor es algo muy sencillo. Entonces vamos a tratar de dirigir nuestra práctica médica de lo más general a lo más particular, de lo más frecuente a lo menos frecuente. Y eso nos lo permite el sentido común. Cuando a ustedes les llega un paciente politraumatizado, todo esterolado, mientras ustedes están limpiando las heridas, ustedes están ya pensando cuál es el siguiente paso que tienen que hacer. Bueno, miren muchachos, cuando nosotros evaluamos un paciente oftalmológico, no solamente evaluamos como quien dice la pepa del ojo, también evaluamos anexos, órbitas, párpados, y también evaluamos parte del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un fondo de ojo, estamos viendo un nervio óptico. Es la única manera de ver un nervio sin abrir el paciente. Es la única manera de ver una arteria, una vena, directamente, sin tener que hacer una incisión. Entonces, por eso se llama una biopsia en vivo. Estás haciendo un estudio anatomopatológico directo cuando hacemos un fondo de ojo. Entonces, no nos guiemos solamente a que es el ojo. El ojo forma parte de un sistema que es el sistema visual. El sistema visual tiene unas estructuras que
que corresponden a la vía visual que van a llevar información, luz y electricidad, para procesar imágenes. Entonces, esto es más o menos, esto no tienen que copiar, simplemente en un organigrama que tenemos de manera académica de cómo nosotros organizamos nuestra consulta. Como no vamos a una consulta súper especializada, todas estas cosas generalmente las hace un técnico o una técnica. Y el médico simplemente al final recaba toda la información que los técnicos le dieron. Estoy hablando de oftalmología, porque la oftalmología es una especialidad muy tecnológica. Entonces, muchos de los datos que uno recaba son a través de equipos. Entonces, en los centros muy súper especializados, hay personal profesional que se encarga de hacer esos estudios. Y el médico al final recaba todo esto y da un diagnóstico y indica el tratamiento. Pero cuando uno está en el hospital o uno tiene una consulta normalita, uno es el que hace todo esto. ¿Okay? Pero es importante que ustedes conozcan en qué consiste cada cosa que se hace en una consulta, sobre todo los chicos que nunca han ido a una consulta oftalmológica. Comenzamos con la anamnesis, el interrogatorio, que interrogamos, interrogamos antecedentes personales, interrogamos antecedentes familiares, motivo de consulta, en fin, uno trata de hacer como toda una historia clínica para ver cómo vamos a ir orientando al paciente. Examen de la agudeza visual, la evaluación con la prendura que se llama biomicroscopía. La prendura, como lo vamos a mostrar más adelante, es un microscopio donde uno evalúa con detalle las cosas que normalmente no podemos ver a simple vista. La tonometría es la toma de la presión intraocular, el examen oculomotor, ver si el paciente tiene estrabismo o no, ya todo esto lo vamos a ir desglosando. La visión de colores, la metida por confrontación, refracción y fondo de ojo. Aquí ni nada tecnológico sofisticado, esta es la consulta básica. A partir de aquí, cuando uno ve un paciente en el cual toda esta información nos dirige a un posible diagnóstico que necesita un examen complementario, entonces uno le manda a hacer examen complementario, que vamos a ver más adelante. Pero la consulta básica es esto. Terminamos en fondo de ojo porque lo único que hacemos es dilatar al paciente. Entonces, bueno, esto ya les recalco porque es muy importante el interrogatorio. Nosotros hemos desplazado a los médicos, por ejemplo en Chile, por esa estupidez entre comillas. No quiero que malinterpreten la palabra estupidez. Estupidez es algo muy sencillo, interrogar al paciente, sentarse, preguntarle ¿por qué viene? ¿Qué le pasa? ¿Desde cuándo le pasa? ¿Le pasa alguna otra cosa adicional? ¿De dónde es usted? ¿Por dónde vive? Porque toda esa información que quizás a otro médico no le importa, resulta que sí es importante. ¿Okay? El otro tema por el cual los médicos venezolanos se destacan en otros sitios, por lo que tú comentaste, estamos formados en dificultad, estamos formados en obstáculos. Y eso nos obliga, no porque queremos, sino que la situación nos obliga a desarrollar ciertas habilidades de improvisación que el venezolano conoce como resolver. El venezolano no resuelve. Díganle a un instrumentista en Suiza que se le fue la luz, a ver si va a poder armar la mesa de quirófano. O díganle al camillero en Suecia que el ascensor no sirve, a ver si no se va a poder cargar al paciente en el lomo para llevarse al quirófano. Porque eso es lo que aprenden los pacientes de aquí. Que qué fastidio, que hay gato, que hay perro, que hay pupú. Bueno, señor, eso es lo que le tocó. En los pasillos del Hospital Vargas ha caminado durante toda la historia eminencias médicas. Gente súper reconocida, formada aquí y formada afuera, y destacada aquí y destacada afuera. Entonces, cuando ustedes caminen por esos pasillos, piensen que por aquí caminó gente muy importante. Ajá, este señor, Edward Snellen, a lo mejor ustedes han escuchado, la cartilla Snellen, los optotipos Snellen. Cartilla Snellen también se llama optotipos de Snellen. Y es gracias a este señor, que como decimos en criollo, se fumó una lumpia. Se fumó una lumpia porque determinó qué tamaño, a qué distancia, de qué color y qué contraste tiene que tener una imagen para que caiga exactamente en la retina. Él hizo una fórmula loca que se llamaba minutos de arco, que nadie entiende lo que es, pero esa es la medida. Y él determinó que a 6 metros, o sea, a 20 pies, el ojo no está haciendo ningún esfuerzo para que la luz caiga justamente en la retina. Es decir, a partir de los 6 pies, 6 metros o 20 pies, el ojo está mirando, como quien dice, el infinito. No está haciendo un enfoque. Entonces, un ojo en relajación
estas imágenes están cayendo justamente a esa distancia, 20 pies o 6 metros. Entonces él determinó los distintos tamaños que tienen que tener las líneas para que caigan a determinada distancia. Me explico. Ustedes pueden ver, ustedes siempre han escuchado, no, yo tengo visión 20-20. Ok, yo les voy a explicar qué significa ese 20-20, que no lo sepa. Como ustedes pueden ver acá, siempre hay una fracción. 20 sobre 200, 20 sobre 100, 20 70, 20 50, y cada fracción de esta corresponde a una línea donde el tamaño de las imágenes, en este caso letras, es más pequeño. El 20-200 es el más grande, luego viene un poquitico más pequeño que es el 20-100, luego viene un poquitico más pequeño que es el 20-70 y así sucesivamente. El numerador de la fracción, es decir, el 20, representa la distancia a la cual yo estoy examinando al paciente. Siempre se mantiene igual, porque el paciente yo no lo puedo ver del sitio. Siempre va a estar sentado en el consultorio a una distancia específica, en este caso, en general, 20 pies o 6 metros. Paréntesis. La tecnología ha permitido diseñar. ¿Tú me entiendes? No te importa. La tecnología ha permitido diseñar sistemas que proyectan las cartillas de Snelling a distancias más cortas, pero hacen la analogía y la configuración tal de que los tamaños también cambian. Yo diseño mi proyector, que mi consultorio no tiene 6 metros, pero mi proyector está diseñado a que interprete que esos 3 metros es como si fuera 6 metros. Entonces los tamaños de la imagen ya él automáticamente lo pone a la mitad. Entonces es una analogía exacta de como si fuera un consultorio de 6 metros. Okay. Cierro paréntesis. Entonces, numerador se mantiene igual, ¿por qué? Porque Será la distancia a la cual estoy examinando al paciente. Lo que va a cambiar es el denominador. Y el denominador se refiere, oigan bien, a la distancia a la cual un paciente normal debería ver esa imagen. Repito, el denominador se refiere a la distancia en la cual un paciente normal debería ver esa imagen. Si yo les digo eso, entonces, si el señor Pedro Pérez, que es el paciente que estoy examinando, solamente es capaz de ver la E, ¿qué significa eso? Que él ve a 20 pies lo que debería ver a 200 pies. O sea, su visión está por debajo de lo normal. Y así sucesivamente. La señora Luisa Martínez, su huesa visual es 20-70. ¿Qué significa eso? que ve a 20 pies. Exactamente. Abro paréntesis. Siempre evaluamos primero ojo derecho y luego ojo izquierdo. Y eso es en todo, en cualquier examen oftalmológico. Y de hecho ya en nuestra especialidad uno cuando describe a veces se lo voy a poner primero ojo derecho, pero ya uno asume que lo primero que yo estoy describiendo es lo que encontré en el ojo derecho. Pero por convención internacional, todos los resultados de cualquier examen primero se refieren al ojo derecho. Una convención internacional en el mundo ya se maneja así. No tiene que ver también con que tengo entendido que en oftalmología todo es como que súper abreviado, entonces como que ojo derecho tal y Sí. yo he visto que le hacen como OR, Claro. eso no se entiende. Exactamente, a eso me refiero porque cuando yo estoy describiendo, por ejemplo, que encuentro en la biomicroscopía del paciente Pedro, lo primero que yo voy a escribir es lo que encontré en el ojo derecho. Y uno pone O de 2 puntos. Ajá. En general uno pone O de 2 puntos, pero si no lo pongo, ya quien lo lee, o sea, el oftalmólogo que lo lee ya sabe que lo que está describiendo de primero es lo que está encontrando en el ojo derecho. Dime, mamá. Yo tengo una pregunta. O al primero, el que me levante la mano. Sí, identifico. No, ya te lo digo. Yo soy Pita y me gusta bailar y me gusta danzar y vengo de Caribe. Fernández. Darmaris. Ser Maris. Ser Maris. Sí, mucho gusto. Eso es con S o con C y termina en Y, en S, en Z. No termina en eso. Ser Maris. Ser Maris. Ajá. Así mismo como lo digo. Ser Maris Marías. Ajá. ¿Y por qué te llamas Ser Maris? Ser Maris. Esa locura de los papás de los mismo vez. César y María, ¿no? No, Sergio y María. Ah, Sergio y María, pero con C. Con S. Ah, tú eres con S. Sí. Ah, entonces es fácil, Sergio y María, perfecto. Listo. Dime Sergio y María, Ser Maris. Menos mal que no te le pusieron la G.
en el medio, hubiera sido más complicado. Hubiera sido más difícil. Dime. Realmente me pregunta como paciente que yo no soy muy buena paciente oftalmológica. ¿Cuánto? O sea, me han dicho que es anual el cambio de los lentes y el examen oftalmológico. Pero qué tan cierto es esto, porque hay veces, por lo menos yo voy 2 veces cada 2 años, o sea, por ejemplo, o si voy una vez cada 2 años. Realmente, ¿qué es lo recomendado para una persona que tenga una miopía muy alta? Ok, el paciente miope, el niño miope, se va a hacer cada vez más miope, independientemente de lo que haga, a pesar del último avance científico. La miopía va a ir avanzando y es un tema anatómico. El ojo pequeño, el niño pequeño va a ir creciendo y el ojo que es pequeño va a ir creciendo. Y cuando hagamos una clase de refracción la vamos a entender mejor. El ojo grande es un ojo miope. Entonces, en general, el niño deberá ir a consulta anualmente. Una vez que se estabiliza la miopía, no tiene que ir anualmente a menos que haya una sintomatología que le obligue a ir a la consulta porque siente que, coño, me pusieron corriente hace 6 meses y ya no veo bien. Entonces, no hay un criterio establecido, digamos, estándar para la consulta en el paciente adulto. Normalmente el paciente adulto va a la consulta cuando siente que se me vencieron los lentes. O sea, los lentes están exactamente igual como se los hizo el año pasado, pero simplemente mi visión se ha ido deteriorando. Pero la consulta de nosotros, vengo chequeo porque se me vencieron los lentes. Como te digo, no hay una respuesta específica. Se recomienda una consulta oftalmológica ante el primer año de edad. Se recomienda una consulta oftalmológica al entrar al preescolar. Y una vez que el paciente entra a la escolaridad, si el paciente es asintomático, es emétrope, es decir, que no tiene ningún defecto de refracción, no tiene que ir a una consulta a menos que tenga sintomatología. Entonces ahí tú lo puedes, un paciente normal, sin alteración, no sale que traigan dentro de 2 años. Pero uno dice 2 años como por decir cualquier fecha, o sea, más o menos como porque los padres tengan un criterio. Pero puede ser que en ese año comience un déficit de aprendizaje o los maestros o la maestra se den cuenta de que hay un comportamiento visual o los mismos papás se están pegando mucho las cosas, entonces me lo traen ante 2 años. Yo, doctora, ¿qué está pasando? Me está dando la cabeza, me está saliendo mal el colegio, se está confundiendo las reglas, pues su problema es un chequeo. Pero normalmente el paciente miope, como la miopía es progresiva, hasta que se estabiliza, las consultas son un poco más frecuentes. Pero en conclusión, no existe un criterio específico de cada año tengo que ir a la consulta del oftalmólogo. También depende de la patología. Pero el paciente con un glaucoma, que lo tienen que ir chequeando, por ejemplo, por decirles porque es una patología importante, está bien hacerse estudios cada 2 años, estudios complementarios cada 2 años, pero debería chequearse la presión intraocular una vez al año, por lo menos. Entonces son casos de casos, digamos así. ¿De qué hablamos? ¿De qué estamos hablando? De la evolución visual, que vea a 200, a 20 lo que se debería ver a 200. Ok, eso está claro, ¿verdad? Eso está clarísimo. Sí. Ok, perfecto. Entonces, este señor se llamaba Hermann Steiner. ¿Por qué nunca existe que si la pizza de López? O el síndrome de Pérez, ¿verdad? Sí. O sea, todos son Fushi, Sí. Lister, Sterling, Snelling, Shihara. Ok, fíjense. El principio de Snelling es el que nos explica el por qué una letra o un objeto o una figura tiene que tener un tamaño específico ubicado a una distancia específica y con un contraste específico. Siempre es un negro sobre un fondo blanco. Pero a partir del principio de Snelling, por eso les digo que se formó una lumpia, muchos otros investigadores han desarrollado otras cartillas, pero bajo el principio de Snelling. Entonces está el anillo de Landau, el tablero de Goldman, el juego de la E, las cartillas preescolares de Allen, las cartillas preescolares de Osterberg y otras más. Simplemente se las traje a manera de ejemplo. Yo tengo cartillas donde hay un teléfono. Ustedes conocieron el teléfono, ¿verdad? No son tan jovencitos tampoco, ¿verdad? El teléfono que uno le metía el dedo y sonaba, ¿verdad? Y era un auricular que uno levantaba.
Ok, tú le pones eso, una cartilla a un chamo ahorita y no sabe lo que es. Literalmente no lo conoce. Entonces, obvio, no, eso porque hay dudas. No, sigue la siguiente. Ah, un barquito. Ok. Pero yo sé que el teléfono no lo va a identificar. A veces incluso hasta un radio con antenita. No lo identifica. Bueno, muchachos, entonces hay distintos cartillas, pero siempre bajo el principio de Snellen. Y la cartilla de Rosenbaum es la cartilla que utilizamos para la visión de cerca. Y esa la usamos con los dos ojos abiertos. ¿Okay? La cartilla de Rosenbaum es a 33 grados, a 33 centímetros, y tiene una analogía de a qué correspondería en la cartilla de Snellen. Pero normalmente uno lo que utiliza es la escala de Jäger, JEG. Ah, doctor, es que el señor Pedro, que el señor Pedro tiene 50 años y ve en la Rosenbaum J3. O sea, J3. J3. Ah, bueno, eso es lo que tiene que ver. No, ve un J14. Ah, esto es lo mismo que ve. No ve para más. La más pequeña. Un paciente que le tomamos la dosis visual y no alcanza la visión 20/20, hacemos esto. El agujero estenopeico, también lo llamamos pinhole. Este es cuántos aparatos que pueden ser. Pueden tener varios agujeritos o un solo agujerito. ¿Tienen clase en las 9? Sí. Ok. Entonces, la idea del agujerito es que ustedes que tienen lentes, ¿qué hacen ustedes cuando no tienen lentes puestos? ¿Qué es lo que normalmente hacen? Que quieren ver mejor. Se ponen así, ¿verdad? Ok, ustedes sin saber están haciendo un agujero estenopeico con sus pares. ¿En qué consiste el agujero estenopeico? El agujero estenopeico consiste en bloquear los rayos más periféricos y dejar pasar únicamente los rayos centrales, que son los que van a llegar a la retina. ¿Por qué? Hay un término que se llama refracción. Refracción es el cambio de velocidad de dirección que sufre un rayo de luz cuando pasa a través de un lente. ¿Cuántos lentes tenemos en el ojo? Pregunta capciosa. Tenemos dos lentes, la córnea y el cristalino. ¿Y cuántos medios hay en el ojo? Hay dos, los moracosos y los monolíticos. Tanto los lentes como los medios son capaces de hacer cambiar la velocidad de dirección de la luz que nos llega. La luz siempre se desplaza de manera horizontal, nunca se entrecruza, solamente se entrecruza cuando pasa a través de un medio o de un lente. Es una ley de la física. Y el ojo, la naturaleza tan sabia que diseñó el ojo como un elemento óptico. Los rayos de luz llegan a la córnea hace que ellos converjan, pasa por lo acuoso, convergen un poquito más, pasan por el cristalino, convergen un poquito más, pasan por el vitrio, convergen un poquito más y llegan como un elemento puntual a la retina, en un ojo himétrope. En un ojo hipermétrope los rayos caen por detrás de la retina, en un ojo miope los rayos caen por delante de la retina. Eso lo vamos a ver en refracción. Entonces, en eso consiste el agujero estenopeico. ¿Y cuál es la importancia del agujero estenopeico? Cuando yo estoy examinando a un paciente, al señor Pedro, que me consulta porque no está viendo bien, no tiene antecedentes de importancia, y yo tomo la dosis visual, la dosis visual es 20/100, y le hago el agujero estenopeico, y cuncha, cuando le pongo el agujero estenopeico, ah, doctor, ahora sí, FP, TOZ, LP, DH, se la sabe toda, o por lo menos mejora 2 líneas. ¿Y por qué ahora sí veo? Y cuando me lo quito no veo, y cuando me lo pongo sí veo. El agujero estenopeico, la información que me está dando a mí como médico, es que lo más probable es que el paciente tenga un defecto de refracción. Porque el defecto de refracción lo estoy minimizando con el efecto de cerrar, bloquear los rayos más periféricos, que son los que más cambio de dirección van a tener, y voy a dejar pasar únicamente los rayos que van a llegar a la retina. Entonces, lo que parece magia simplemente es ciencia. Entonces, esa información ya me está orientando a mí, antes de hacerle cualquier otra cosa, ya me está orientando a mí que lo más probable es que el señor Pedro tenga un defecto de refracción, que es la causa más frecuente de consulta en nuestra área. Pero puede ser que no mejore. Y si no mejora, también me orienta a que lo más probable es que no sea un defecto de refracción. Entonces ya tengo que irme ya de una vez, como que orientándome a encontrarme alguna otra cosa en la secuencia de los exámenes que vienen a continuación. ¿Se entendió la buena estrategia? Sí. Entonces, lo hacemos a todo paciente que no tenga bolsa visualmente ven. Entonces, los dos tipos de Snellen que van de 20/200 a 20/15 son las, digamos, las referencias objetivas de la bolsa visual, pero puede ser que un paciente no vea la E grande. Entonces yo a mismos 6 metros o 20 pies, yo muevo la mano y le pregunto si me identifica el movimiento de mano.
Si la respuesta es positiva, si me ve realmente que estoy moviendo las manos y me identifica cuántos dedos de manera correcta, mi agudeza visual de ese paciente va a ser cuenta de dedos 6 metros o movimiento de manos 6 metros. Y así sucesivamente me voy acercando si el paciente no me identifica. Cada vez me voy acercando para tratar de buscar la agudeza visual. Si me lo identifica 6 metros, me acerco 5 metros. Si me lo identifica 5 metros, me acerco 4 metros. Y así sucesivamente hasta que 50 centímetros, bueno, veo un bulto 50 centímetros, me vuelvo a echar para atrás, no veo nada, me vuelvo a echar para adelante, ahora sí siento que me está moviendo algo dentro, cerca del ojo. Y así uno pone la agudeza visual. Un movimiento de mano, 50 centímetros, puede ser. Pero puede ser que no vea ningún movimiento de manos. Entonces ahí recurro a la linterna. Puede ver la luz, de dónde viene la luz, y uno hace trampas también, porque el paciente puede ser que su respuesta no sea la correcta. Uno le prende y le apaga el bombillito y le dice, y ahora, pues el paciente por temor a equivocarse comienza a tratar de adivinar. Pero uno le puede hacer truquitos para identificar si la respuesta es confiable o no. Entonces es importante que el paciente sepa de dónde viene la luz, de arriba, abajo, de derecha, de izquierda, porque existe la agudeza visual que significa percepción de luz, que es que no sabe dónde viene, pero sabes que hay algo más claro. Ahora sí hay claridad, de dónde viene no sé, pero algo más claro. Y se la quita y ahora no. Y ahora sí, y ahora no. No lo hace varias veces para confirmar. Porque de eso va a depender la apreciación y la objetividad del hallazgo del grado del daño que tenga el nervio óptico, ¿no? Y por último, puede ser que un paciente no identifique la luz, no sepa ni siquiera que lo estoy dominando ni con un soplete. Eso se llama no PL, no percibe luz. Hoy día, en ninguna parte del mundo, un paciente que no perciba luz ha recuperado la visión. Hay adelanto tecnológico, que es un chip, un microchip en la retina, un no sé qué cosa. Hasta hoy, un paciente que no perciba luz, médico legalmente, no tiene visión. A lo mejor alguno de ustedes va a diseñar el trasplante de nervio óptico, el trasplante de retina, y nos enorgulleceremos de que un egresado de la Escuela Vargas hizo un trasplante de retina y transformó un no PL en un 20/20. Ojalá. Ok, este es un dibujo, una fotografía donde tenemos todos los elementos que nosotros usamos para examinar a un paciente. La lámpara de hendidura, el proyector, en este proyector están las láminas de Snellen. Que tú puedes tener láminas de Snellen en un cartoncito, pero también lo puedes tener en un proyector o en un televisorcito. Hay varias formas. Tenemos este aparato que se llama el foróptero, ya lo vamos a ver, este para hacer la prueba genética, en fin, este es el scan oftalmológico. Y con esto nosotros podemos evaluar todos estos elementos: párpado, aparato lagrimal, conjuntiva, córnea, cámara anterior y pupila quintal de lanzamiento posterior. Todo lo podemos hacer con esto, incluso fondo de ojo. Esta es la lámpara de hendidura clásica. La lámpara de hendidura tiene unos oculares, tiene un sistema óptico, un sistema de iluminación, y esta es la forma correcta en que el paciente se coloca frente a frente, face to face, eye to eye, chip to chip al paciente. Yo mido casi 2 metros, pero yo puedo hablar a un paciente de 1,50, sentado yo en mi sillita, que yo puedo subir y bajar, el paciente puede subir y bajar, yo puedo subir y bajar la lámpara y lograr ver a mi nivel. ¿Okay? Y eso lo hacemos por varios controlcitos, y lo importante de saber acá es que este sistema de iluminación tiene varios filtros donde puedo tener varias luces, que cada una tiene su uso. A través del microscopio puedo ver en detalle, en aumento, los detalles pequeños del ojo, y así sucesivamente podemos ver, por ejemplo, en este caso, esta es una proyección, se llama hendidura porque la luz que emite la lámpara es una hendidura. La hendidura saben que es como un paralelepípedo, pero hay una perilla de la lámpara donde yo puedo esa hendidura transformarla en una imagen, en una iluminación grande, difusa, donde uno puede hacer como un escaneo rápido de todas las estructuras del ojo. Y yo cierro la perilla, se cierra la hendidura de esta manera, y ahí puedo evaluar en detalle cada cosa que yo quiera. Entonces, esta imagen en particular, yo estoy frente al paciente y estoy poniendo mi brazo de iluminación de mi izquierda a mi derecha, de la derecha a la izquierda por parte del paciente. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta luz que estoy iluminando aquí, ¿qué está iluminando ahí en este momento? Sentido común. La córnea. La córnea es la primera estructura del ojo. Claro, ustedes no han visto anatomía, pero creo que saben que la córnea forma parte del ojo. Y la córnea es como un lente. Y detrás de la córnea hay una
Hay un espacio que está lleno de un líquido que se llama humor acuoso. Muy bien. Y después del humor acuoso hay una membranita que se llama iris. Exacto, muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, esta iluminación me está reflejando lo que es la córnea, el espesor de la córnea, porque la luz viaja, yo estoy enviando un haz de luz. Y ese haz de luz viaja y luego viene un espacio aquí que no se ve luz. ¿Por qué no se ve luz? Porque está atravesando el humor acuoso. Luego esa luz choca contra el iris y ahí se queda, porque ya el iris es una membrana opaca que no va a dejar pasar la luz. Pero cuando yo dilato la pupila, veo la imagen de la luz. Por ejemplo, esta rayita aquí estoy iluminando el epitelio corneal y esta rayita aquí estoy iluminando el endotelio corneal. El epitelio es la membrana, es la capa más externa de la córnea y el endotelio es la capa más interna. Lo que quiero es que ustedes visualicen el viaje de la luz atravesando las estructuras. Y fíjense aquí, ¿qué estoy iluminando aquí? ¿El cristalino? No. Muy bien. ¿Cristalino? No. Porque el cristalino es una estructura biconvexa que tiene la curvita anterior y la curvita posterior. Entonces todo esto es un espesor cristalino. ¿Ven? Que la luz viaja y atraviesa una estructura. Pero en este caso la luz no puede atravesar. ¿Por qué? Porque es una opacidad total. Es una catarata. Simplemente para que vean, comparen la diferencia entre la luz que viaja a través de una estructura sana y la luz que no puede viajar porque la estructura es opaca. Podemos detectar defectos en el epitelio utilizando esto que se llama tiras de fluoresceína. Cuando hay defectos en el epitelio corneal, utilizamos la tira de fluoresceína y utilizamos una luz que tiene la lámpara que es el filtro de cobalto o azul cobalto. El azul cobalto excita la fluoresceína y la fluoresceína siempre se va a depositar en el área donde no hay epitelio. Cuando yo coloco la luz azul, entonces veo cómo la fluoresceína se ha acumulado donde está, digamos, la laceración corneal. Entonces, esta es una estrategia que usamos para detectar lesiones tanto en conjuntiva como en córnea. Cuando hay pérdida de epitelio, utilizamos la fluoresceína se deposita donde no está el epitelio y la luz azul de cobalto excita la presencia de fluoresceína. Si yo tratase de ver esta lesión como la luz blanca o amarilla, no la voy a ver, porque la córnea es totalmente transparente. La única manera de identificar esta lesión es con fluoresceína y con la luz azul de cobalto. También podemos hacer fondo de ojo con el oftalmoscopio, con la lámpara individual utilizando este lente especial, un lente de más 70 dioptrías, y vemos una figura parecida a esta. Este lente uno lo carga en el bolsillo, uno generalmente se lo pide al presidente, por ejemplo, si lo tiene, el presidente nunca lo tiene. Entonces uno se lo quita al presidente, se lo pide prestado, usa y se lo devuelve al presidente. Y el otro accesorio que tenemos en la emprendedura es este aparatito que se llama el tonómetro de Goldman. Tonómetro de Goldman, que es el tonómetro, es el aparato que me va a permitir tomar la presión intraocular del paciente. Y también utilizamos la fluoresceína. La fluoresceína se va a destacar los semicírculos que yo tengo que ver a través del ocular para detectar la presión del paciente. Este es el tonómetro de Goldman. Esta es la imagen que uno busca cuando está tomando la presión. Este tonómetro se llama tonómetro de Schiotz, que es un tonómetro portátil que uno tiene en el bolsillo, uno lo utiliza en quirófano, lo utiliza en pacientes hospitalizados. Es un tonómetro muy antiguo, muy viejo, pero todavía lo usamos y es muy útil. Tiene una escala, esto toca el ojo y el eje empuja esta escala. Y esta escala a su vez uno la lee en una chuletica donde me va a decir si la aguja llegó a este punto de 15, la presión corresponde a tal. Siempre tiene la chuletica junto con el tonómetro. Y este tonómetro, como le dije, el tonómetro de Goldman es el tonómetro que se utiliza con la lámpara de vidrio. Este es un tonómetro portátil y este es un tonómetro que está siempre controlado en la lámpara de vidrio. Hay otra forma de tomar la presión intraocular. A lo mejor ustedes han ido a una consulta donde le escupen aire, como para que escupe aire. Ese aparato se llama el neumotonómetro. Es un aparato un poco costoso, pero nos permite tomar la presión rápidamente a varios pacientes. Ojo, no olvidé decirles que para hacer esto hay que colocar una gótica de anestesia. Obviamente la córnea es sensible. El neumotonómetro no necesita anestesia. La presión normal entre 10 y 20 milímetros de mercurio.
La presión intraocular es un factor de riesgo por una enfermedad muy importante que se llama glaucoma. La presión intraocular elevada no es igual a glaucoma. No quiero que se lleven eso en la mente. La presión intraocular elevada es un factor de riesgo para glaucoma. Existen los pacientes hipertensos oculares que tienen presión alta, más no tienen glaucoma. Y existe el glaucoma de tensión normal, pacientes que tienen presión normal y tienen glaucoma. Entonces es importante que sepan. Está la cartilla de Ishihara. La conocen todos, ¿verdad? Consiste en figuras, normalmente números o caminitos de distintos tonos del mismo color que el paciente que tiene una visión normal para los colores es capaz de identificar el 21 o por donde va el culebrito. Las personas como yo, que somos daltónicos, no logramos identificar muchos de esas láminas. Y esas láminas están diseñadas para que el daltónico al verde no pueda ver esto, el daltónico al azul no pueda ver esto. Existe una patología que se llama acromatopsia, donde el paciente no identifica ningún color. El examen oculomotor para determinar personas con estrabismo, el estrabismo no necesariamente tiene que ser las personas que son víctimas. Podemos tener estrabismos de distintos tipos y podemos tener estrabismos que no visualizamos de entrada. Entonces hacemos el examen oculomotor. Son 9 posiciones de la mirada, se llaman posiciones diagnósticas porque cada una de estas posiciones, no se lo tienen que aprender, pero cada una de estas posiciones representa la contractura máxima que representa el mecanismo de acción de un músculo específico. Por ejemplo, si yo le digo al paciente que mire hacia arriba y a la derecha, en este caso, yo estoy en ese caso evaluando el recto superior del ojo derecho y el oblicuo inferior del ojo izquierdo. Entonces ya uno sabe que si en alguna de esas posiciones la dirección a la cual está el ojo no es la adecuada, yo no sabe que ese músculo en particular está teniendo un problema. Por ejemplo, yo le digo a este niño, otra cosa importante, esta posición central se llama PPM, posición primaria de la mirada. Posición primaria de la mirada, el paciente sentado frente a usted mirando al infinito. En ese momento mis ojos pueden estar alineados, pero si tengo un estrabismo, en ese momento voy a tener un estrabismo. Entonces yo describo en la historia clínica PPM, 2 puntos, ojos alineados, por ejemplo. O puedo poner ortotropia, ortoforia. Ortotropia, ortoforia y ojos alineados son sinónimos. Ortotropia, ortoforia, ojos alineados. Cuando hablamos de la clase de estrabismo lo vamos a ver mejor. El prefijo de la palabra da la dirección a la cual está dirigido el ojo. Si el señor Pedro tiene el ojo derecho metido hacia la nariz, yo pongo PPM, endotropia, ojo derecho. Si tiene hacia afuera, PPM, exotropia, ojo derecho. Si está hacia afuera y hacia adentro, PPM, endohipertrofia, ojo derecho. Dime, no. Profe, disculpe, es que las palabras no tenemos que ir. Presente. Soy Darlene Méndez. Disculpe. Tranquilo, ya estamos por terminar. Gracias, doctor. Ajá, pues mira, tomamos cualquier cosa que lo repasamos mañana. Refracción. Habíamos dicho que refracción es la capacidad que tiene un rayo de luz de cambiar de dirección y de velocidad cuando pasa a través del medio o el lente. Pero también refracción son los procedimientos que tenemos que hacer para determinar si una persona tiene un defecto de refracción. Y eso lo hacemos con este aparato que se llama autorrefractómetro. Esa es una refracción automatizada, es decir, utilizando el aparato. Este aparato hace un estudio del ojo y va a imprimir un papelito. Ese papelito va a representar en teoría una orientación de qué lente necesitará ese paciente. Eso lo usamos también. Una vez que uno tiene ese papelito, que es la orientación de qué lente pudiese necesitar esta bebé, uno va a lo que se llama la prueba de lentes. Lo podemos hacer con este aparato que se llama foróptero o lo podemos hacer con una montura de prueba. Esto es igual que esto. La diferencia entre esto y esto es que esto es portátil, esto está empotrado en el stand oftalmológico y todos los lentecitos están adentro de este equipo. Uno va simplemente moviendo una palanquita y se van moviendo todos los lentecitos que uno necesita ir colocando frente al ojo. En cambio, con esto necesitamos la caja de pruebas. En la caja de pruebas unos lentecitos que uno va ensartando en estos ganchitos
hasta lograr la refracción, hasta lograr la fórmula que vamos a verificar al paciente en cuestión. Con respecto a la refracción automatizada, también tenemos una refracción que se llama refracción manual, que utiliza este aparato que se llama retinoscopio, que es hermano del oftalmoscopio, que es el mismo mando, lo que cambia es el cabezal. Y este retinoscopio utilizamos también estas que se llaman reglas de estiascopio y hacemos un estudio a través de un agujerito que tiene este equipo. El examinador va viendo cómo es el reflejo rojo del paciente utilizando estas reglas y a partir de eso uno va escribiendo los resultados. Eso lo explico mejor cuando le damos una clase de reflexión. Y uno hace, en lugar de hacer un papelito automatizado, uno hace una chuletica de qué fórmula necesitaría ese paciente. Con esto, con el retinoscopio y la regla de estiascopio. Utilizamos gotas para dilatar la pupila y hacemos el fondo de ojo. El fondo de ojo lo podemos hacer con el oftalmoscopio que tenemos, como algunos de ustedes tienen, que se llama oftalmoscopio directo, porque existe también el oftalmoscopio indirecto, que es un frontoluz con un lente de 30 dioptrías y tiene varias diferencias, hacer oftalmoscopia directa y hacer oftalmoscopia indirecta, por ejemplo. Una de las diferencias es que el oftalmoscopio directo es portátil, lo puedo tener en el bolsillo. La imagen es directa. Directa significa que lo que yo veo, lo que yo estoy examinando al paciente que tiene del lado izquierdo de la retina, es porque el paciente lo tiene del lado izquierdo de la retina. El tamaño es real porque simplemente lo que estoy es viendo el tamaño verdadero de la lesión. La imagen es plana porque como estoy utilizando un solo ojo, mi solo ojo, no puedo ver profundidad, no tengo visión tridimensional. Entonces no puedo saber qué está hundido o qué está sobreelevado en la superficie de la retina, todo está plano. Solamente veo el 30% de la retina, a pesar de que es una imagen grande, es una imagen poco extensa. No podemos confundir tamaño con extensión. La imagen es grande, pero solamente veo el 30% de la retina. Ustedes cuando hacen un fondo de un paciente recuerden, hay 70% de la retina que no están viendo. No hay forma de verla con el fondo directo. En cambio, con el indirecto, es todo lo contrario. La imagen es más pequeña, fíjense el tamaño de esto, este nervio, versus el tamaño de este nervio, pero es extensa. Puedo ver prácticamente la totalidad de la retina. La imagen es tridimensional, es decir, yo puedo ver el papiledema, o sea, el disco óptico que se prolapsa, que se proyecta hacia mí, y puedo ver la mácula que se hunde, cosa que no podía ver en el directo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando mis dos ojos. Cuando estoy utilizando mis dos ojos, tengo visión tridimensional. La imagen invertida, lo que yo estoy viendo arriba, realmente el paciente lo tiene abajo. Lo que estoy viendo a la derecha, realmente la lesión está a la izquierda. Como vemos aquí, fíjense la cara del doctor, está totalmente invertida. Y aquí, simplemente para terminar, una fotografía como para que vayamos viendo fotos de distintas patologías del fondo de ojo. Un disco óptico donde los bordes están totalmente borrados, típico del papiledema. Vemos los vasos tortuosos, dilatados. Aquí vemos unas manchitas negras y unas manchitas blancas, exudados y microhemorragias. Aquí vemos un disco óptico totalmente pálido. Fíjense la diferencia de color entre esto y esto. Una atrofia óptica. Y estos son los estudios complementarios que uno puede solicitar en caso de que el paciente lo amerite. Estos son siglas: tomografía axial computarizada, esto, Resonancia magnética, ultrasonido, ¿y aquí? Ahora. Tomografía de coherencia óptica, es la tomografía de la retina, vemos las capas de la retina. Tomografía de coherencia óptica, FRG, fluororetinografía, también se llama angiografía fluoresceínica, que todo el mundo debe verificar al paciente, inyectamos fluoresceína, la fluoresceína corre por toda la circulación, dibuja el árbol coroideo y vascular retiniano de la retina, le tomamos fotos y vemos dónde está la hemorragia, dónde está el caparro de sangre, por donde está sudado, donde aumenta la permeabilidad, en fin, en la fotografía del fondo del ojo de la retina. Topografía corneal para saber la curvatura de la córnea. Y otros estudios, patimetría. Esta patimetría es para saber el grosor de la córnea.
Y los test electrofisiológicos se denominan electroretinograma, electrooculograma, potenciales visuales evocados, simplemente para saber cómo está la corriente eléctrica de la retina. Cuéntame, Estefan. Fluorografía con qué? Fluororetinografía. También se llama angiografía fluorescente. Pero uno en los bajos fondos le dice, haz una FRG. Y aquí vemos la fotografía, una tomografía, una resonancia magnética, un eco ocular. ¿Cómo se hace? El eco. El eco. Muy sencillo, así como cuando le hacen el eco a cualquiera de la barriga para ver cómo está el bebé. Sí. O un traductor un poco pequeño en el ojo. Entonces esta es la imagen. Córnea. Pero el paciente, anestesia. El paciente con sus ojitos cerrados. Ah, claro. Se ve Sí, todo está porque acostado es con la negro. niña. Sí. Entonces tú le pones el traductor Ajá. sobre el ojo y lo vas a ver. En teoría, la calidad vítrea debería ser totalmente anecoica, es decir, que no tiene que haber un eco interno. Y eso lo hacemos, por ejemplo, un paciente que tenga una opacidad en la córnea con el cristalino que no me permita entrar con el fondo de ojo, porque pide un eco. Pues esa información es lo que me da acá. Esto, por ejemplo, ahí lo que estoy viendo son unas opacidades varias imágenes hiperrefringentes o hiperecoicas en cavidad vítrea. No puedo hablar de diagnóstico, puede ser sangre, puede ser un desprendimiento posterior, puede ser la retina que se está desprendiendo, y eso lo va a corroborar con otras cosas, pero esto no es normal en un paciente. La retina es la membranita que está bien pegadita aquí, cuando ya se desprende, se forma una imagen como un embudo, cuando un desprendimiento total de retina. O también puede ser una retinoquisis o una citis, varias cositas pueden ser. Y todo esto es tejidos retrooculares, partes blancas. Esta es la tomografía de coherencia óptica, donde vemos un corte en la mácula, que vemos las 10 capas de la retina, la coroides. Esto es lo que hablamos ahorita, la FRG, que es un fondo de ojo, la foto del fondo de ojo, y luego la fluororetinografía. Todo lo que está blanquito es sangre. Y esta es la topografía corneal, que me da la imagen típica del corbatín, donde me habla de la curvatura de la córnea. Y son estudios, como les digo, no son estudios tradicionales que le hacemos a todo paciente, se lo hacemos en pacientes determinados después de haber hecho todo su examen. Ah, bueno, te voy a pedir una topografía. Ah, mira, te voy a hacer una ecocular, dependiendo por lo que es el paciente. Entonces, más o menos como llenamos una historia clínica oftalmológica, identificación, motivo de consulta, antecedentes, agudeza visual. Cuando ponemos ODI, significa que ojo derecho e izquierdo es exactamente lo mismo. Es decir, que tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo tiene 20-20. Biomicroscopía, ojo derecho, párpados bien implantados, conjuntiva transparente, pupilas isocóricas normal reactivas, cristalino transparente, en fin, todo lo que yo describo ahí. Presión intraocular, 14 milímetros de mercurio, ODI. Balance muscular, cómo está PPM, cómo está en PPM el paciente, viendo frente, cómo están los movimientos oculares, que encuentro una refracción, cómo está el fondo de ojo, describo la retina, describo el disco, describo los vasos, describo las máculas, hago un diagnóstico y el plan a seguir con el paciente. Básicamente en eso es lo que uno puede hacer. El médico general puede hacer un examen oftalmológico superficial que le permita detectar alguna alteración del sistema visual y orientar al paciente y solicitarle la ayuda al especialista. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Alguna? ¿Eso lo sabían todos? Ok. Chileamos, tomamos. See you tomorrow. Okay. Nos vemos mañana. No, el canal. Igual, que lo llamen el Cajú ese. Stephanie me está llamando. Ese Cajú